¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al tercer episodio de Wanna Naked. En esta ocasión vamos a conversar acerca de los más recientes casos de bullying en Santa Cruz, San Carlos y Bagaces, los muy preocupantes datos del informe de PISA en 2022 respecto al bullying en Costa Rica, la puesta en libertad del asesino del líder indígena Jerry Rivera y por último del caso Marta Esquivel, que podría ser uno de los más grandes casos de corrupción en la historia reciente de nuestro país. Pero antes de comenzar, quiero pedirles de forma pasivo-agresiva que vayan a suscribirse al canal, por favor, y que nos sigan en nuestras redes sociales como @damurillo1 y @loquenosedice.cr. Y si ustedes quieren apoyarnos de forma más activa, pueden escribirnos también al correo loquenosedice.cr@gmail.com. Y hago énfasis en este último punto. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo 3 reportajes de tipo documental para los cuales necesitamos fondos con el fin de poder continuar. Además, tenemos la campaña Yo También Quiero Jugar, en la que estamos recolectando juguetes nuevos y usados para niños de escasos recursos de la provincia de Guanacaste. Así que si está dentro de sus posibilidades, ayúdenos, mae, porfa. Así las cosas, sin más que añadir, desnudemos a Costa Rica, desnudemos a Guanacaste y desnudemos a los negocios oscuros de la caja. Como primer tema, vamos a conversar acerca del acoso escolar y el bullying en Costa Rica. El acoso escolar en Costa Rica ha llegado a niveles alarmantes, pasando de ser solo un problema de carajillos a una emergencia social que afecta a toda la comunidad costarricense. Escuelas y colegios de todo el país se han convertido en escenarios de violencia física y psicológica, donde el sistema educativo parece incapaz de poder reaccionar de forma eficaz ante estos casos. Casos recientes en Bagaces, en Santa Cruz, en San Carlos, muestran que la falta de acción de las instituciones solo consigue agravar el problema, dejando a los niños, niñas y adolescentes desprotegidos y desprotegidas, normalizando la violencia. En el cantón de Bagaces, Guanacaste, el bullying ha crecido muchísimo en los últimos meses. Uno de los casos más recientes ocurrió en el liceo de Bagaces, donde una joven fue brutalmente atacada por sus compañeros y compañeras, quienes le cortaron el rostro con un objeto filoso. Este ataque, lejos de ser un caso aislado, solo consigue reflejar una tendencia que ya ha sacudido a la comunidad en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque les voy a contar de otro episodio, donde un estudiante fue encontrado atrapado dentro de un basurero, víctima de humillaciones constantes por parte de sus compañeros. El Ministerio de Educación Pública, por su parte, asegura que ellos están brindando todo el apoyo psicológico a las víctimas y a sus familias. Pero es que el daño ya está hecho. ¿Y por qué esperar a que alguien salga herido para poder tomar acciones? Estos casos solo nos obligan a preguntarnos lo siguiente: ¿qué carajos están haciendo los centros educativos para poder prevenir estas situaciones? ¿Y qué rol están jugando los y las docentes en identificar y detener el bullying antes de que sea demasiado tarde? Pues les cuento entonces el caso de Santa Cruz en Guanacaste. Otro caso de bullying dejó en evidencia la inacción de las autoridades escolares. La Sala Constitucional condenó al Centro Educativo Privado Costa Rica International Academy, o por sus siglas CRIA, ubicado en Santa Cruz, Guanacaste, por no atender correctamente el bullying que recibía una estudiante de segundo grado por parte de 2 compañeras. Solo después de que la familia recurriera a la Sala Constitucional, la escuela fue condenada por su falta de respuesta. La Sala Cuarta responsabilizó a la institución por no haber protegido a la menor, destacando que su inacción contribuyó directamente al daño emocional sufrido por la estudiante. Este caso suele ser un claro ejemplo de cómo la falta de preparación de los y las docentes y las autoridades escolares puede agravar una situación de violencia. Tener protocolos no es suficiente si quienes están en contacto diario con los y las estudiantes no saben cómo carajos aplicarlos o no los toman lo suficientemente en serio. Y aquí es donde se destaca la urgencia de formar a los y las docentes y dotarlos y dotarlas de las herramientas necesarias para poder detectar y actuar ante el bullying antes de que las consecuencias sean irreparables. Por otra parte, en San Carlos, el bullying también ha cobrado su precio. En la Escuela de Educación Especial José María Celedón, un niño de apenas 10 años fue víctima de una agresión cuando un compañero le introdujo una bolincha en el oído durante una clase. ¿Qué carajos, mae? El incidente fue tan grave que el menor tuvo que ser atendido en el hospital para evitar que sufriera daños permanentes. Y a pesar de la gravedad del hecho, las autoridades escolares no habían tomado medidas preventivas. Y la respuesta solamente llegó cuando el problema se hizo evidente y ya había escalado a las benditas redes sociales. El Ministerio de Educación Pública informó que iba a abrir una investigación, pero para la familia del niño la reacción fue demasiado tardía. En otro caso, en la misma región, en San Carlos, una joven fue agredida en un bus escolar tras haber sido víctima de acoso durante meses. Y creo que este caso muchísimos y muchísimas lo conocieron por su viralidad en redes, donde, por cierto, una humillación pública fue revictimizada y vendida como producto de mercado para muchas empresas de nuestro país.
Pero bueno, ese no es el tema principal. El tema es que los padres y madres aseguran que, aunque se habían presentado denuncias, la violencia continuó hasta que la situación se volvió insostenible. Y como ustedes ya saben, en Guananeque tenemos los datos que les encantan a todas las personas que se sienten orgullosos y orgullosas de ser costarricenses. Así que lideramos otra lista más, ticos y ticas. Según el informe de PISA en 2022, Costa Rica es el país con el mayor porcentaje de casos de bullying reportados en todo el mundo. El 44% de los y las estudiantes en el país han sido víctimas de acoso escolar, lo que nos coloca por encima de naciones como Kazajistán, Marruecos o Brasil. Y este no es un dato para tomar a la ligera. Estamos hablando de casi la mitad de los y las estudiantes de nuestro país. Un reflejo de que el problema está muchísimo más extendido de lo que creemos. A nivel local, el Ministerio de Educación Pública reportó un aumento del 72% en los casos de bullying entre el 2019 y el 2023. Estos datos demuestran que la violencia dentro de los centros educativos sigue en aumento y que los esfuerzos actuales para frenar el acoso no están dando los resultados esperados. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en que la responsabilidad no recae únicamente en los y las docentes. Las familias también juegan un rol fundamental en la prevención del bullying. La educación comienza en casa. Y es allí donde se deben inculcar valores de respeto, empatía y tolerancia. Educar desde casa no significa solo enseñar a los niños y niñas a no agredir, sino también a reconocer el acoso cuando lo ven, ya sea como víctimas, como testigos o en el peor de los casos, como victimarios. Y si ustedes creen que estos problemas son únicamente problemas de carajillos y de pleitos de chamacos, no se quejen cuando las tasas de homicidios, violencia, acoso y maltrato se disparen en nuestro país en los años venideros. Porque sería iluso pensar en que todos estos casos de maltrato entre niños, niñas y adolescentes no van a tener repercusiones a futuro. Tan solo en el año 2023, Costa Rica registró 906 asesinatos, siendo este el año más violento en la historia de nuestro país. Así que, si no tomamos medidas ahora, estamos condenando a nuestras futuras generaciones a vivir en una sociedad aún más violenta y a seguir rompiendo récords. Por otro lado, 4 años después de su muerte, seguimos hablando del líder y activista indígena Jerry Rivera. La absolución de Luis Eduardo Varela Rojas, el hombre que confesó haber asesinado a Jerry Rivera. Han hablado mucho del caso de Jerry Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Y yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. También. Pero les voy a enseñar Un líder indígena y activista, Brorán, ha dejado a muchísimas personas en estado de shock. Aunque estoy seguro de que en casa presidencial esto no causó mucho revuelo. El Tribunal de Pérez Celedón decidió que no había suficientes pruebas para poder condenarlo. Y esto ha reabierto viejas heridas en las comunidades indígenas de Costa Rica. Porque este caso no es un evento aislado. Es parte de una historia más grande de violencia, despojo y abusos. Y además de falta de justicia que afecta a quienes defienden sus territorios y derechos con un gobierno que les da la espalda. Pero, ¿qué sucedió realmente? Contextualicemos un poco. Jerry Rivera fue asesinado de 5 disparos entre el 23 y el 24 de febrero de 2020. La razón detrás de su muerte es trágicamente familiar. Estaba luchando por recuperar tierras que le pertenecían a su comunidad, la comunidad Brorán, las cuales han sido ocupadas por terratenientes que ignoran la ley. Rivera, al igual que muchos otros líderes indígenas, se atrevió a enfrentar el poder que busca despojarlos de sus tierras ancestrales, y le pasó lo que todos suponían. En este contexto, su asesinato no fue un simple crimen, sino un mensaje contra todos aquellos que se atreven a levantarse contra un sistema que está en su contra. El Tribunal de Pérez Celedón, al absolver a Varela de este crimen, envió un mensaje muy, pero muy claro. Para la justicia de este país, las vidas de los y las líderes indígenas son prescindibles. Este fallo también muestra cuán desprotegidos están quienes luchan por sus derechos en Costa Rica, pues el Estado ha fallado en garantizar la justicia que estas comunidades merecen. En Costa Rica, cerca del 20% de las tierras indígenas están en manos de personas no indígenas. Este despojo no solo va en contra de las leyes que prohíben esta tenencia desde 1977, sino que refleja una falta de acción por parte del Estado. Las comunidades indígenas que les menciono enfrentan un ciclo de violencia y despojo, donde sus tierras son utilizadas para proyectos agrícolas y turísticos que benefician a solo unos pocos, mientras que las comunidades quedan relegadas al olvido. El caso de Jerry Rivera es parte de una serie de asesinatos a líderes indígenas de nuestro país, como por ejemplo el caso de Sergio Rojas en 2019, quien fue asesinado a balazos en su casa en horas de la noche del día 18 de marzo del año 2019.
a causa del incumplimiento de Costa Rica de la resolución 1615 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se le ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizarle su vida e integridad, lo que evidencia un patrón alarmante de impunidad en nuestro país. Y el rechazo a las comunidades indígenas no es únicamente por medio de asesinatos, sino que también se da, por ejemplo, con los megaproyectos que se realizan en estas comunidades. Los megaproyectos en Costa Rica, como el controversial proyecto hidroeléctrico El Diquís, no solo amenazan al medio ambiente, sino que también representan un peligro para las comunidades indígenas. A pesar de las protestas y la oposición, el gobierno sigue impulsando firmemente estos proyectos que prometen desarrollo a costa de los territorios indígenas, territorios que pertenecen a otras personas, que no son de nosotros y que tampoco se les están comprando. La resistencia de estas comunidades no es solo un acto de rebeldía sin razón, es un intento desesperado por proteger su forma de vida y su cultura. Se trata únicamente de defender lo que les pertenece, de preservar sus tradiciones y su identidad frente a un sistema que busca homogenizar, explotar y desaparecer a la cultura indígena de Costa Rica. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde Guanacaste? ¿No se supone que somos la tierra de la herencia chorotega y las raíces culturales de nuestras comunidades indígenas? Pues bueno, aunque sea tarde, comencemos a creernos esa historia y actuemos. Una forma concreta de hacerlo es apoyando y visitando la ruta turística de Matambú, el último pueblo indígena que nos queda en Guanacaste, a quien La Voz de Guanacaste le realizó un reportaje y aquí se lo recopilo. Este lugar no es solo un testimonio viviente de la cultura chorotega, sino que también representa una oportunidad de reactivar la economía local, permitiendo a la comunidad mantener sus tradiciones y fortalecer su identidad luego de sufrir los efectos de la pandemia. La reserva indígena Matambú es más que un destino turístico, es un símbolo de resistencia y un recordatorio de la importancia de preservar nuestras raíces. Al participar en actividades culturales como talleres de artesanía y gastronomía, podemos colaborar en la revitalización de una comunidad que enfrenta muchísimos, pero muchísimos desafíos. Visitar Matambú y apoyar sus iniciativas es una forma de honrar la memoria de los y las líderes como Jerry Rivera y como Sergio Rojas, que lucharon por la dignidad y los derechos de su pueblo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada uno de nosotros y nosotras tiene la responsabilidad de ser parte del cambio. Cada visita, cada compra de productos locales es un paso hacia la recuperación de su legado y su resistencia frente a un sistema que ha intentado despojarlos de su tierra y de su identidad. Y aquí mismo les dejo los contactos para que puedan agendar sus visitas y conocer más de Matambú. Por ejemplo, con Ezequiel Aguirre, con el proyecto ecoturístico y cultural, con Eugenia Mendoza, Artesanías El Chamán, o con Joanny Pérez, quien tiene el proyecto Rosquillas de Matambú. Estos y otros muchísimos emprendedores más están esperando a que ustedes lleguen a visitar estas tierras y recuperar el poco legado indígena que nos queda en Guanacaste. Y ahora nos vamos a entrar en los oscuros y tormentosos caminos del caso Barrenador. Pusieron al gusano Barrenador, ¿verdad, mae? Mae, con esta gente no se puede bretear. Ok, va. 1, 2 y 3. El caso Barrenador ha generado una tormenta mediática y judicial en Costa Rica, centrada en la figura de Marta Eugenia Esquivel, quien es, era, va a ser, o no sé, ahora les cuento bien, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las acusaciones que se le imputan incluyen la adjudicación de contratos con presuntos sobreprecios de hasta 12,000 millones de colones por año y la eliminación de pruebas clave durante el proceso de investigación. El caso Barrenador se refiere a una investigación de presuntos actos de corrupción en la contratación de cooperativas para la prestación de servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social, relacionados a millonarios contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social con empresas o estas cooperativas para el manejo de 138 BAIs por un plazo de 10 años con un supuesto sobreprecio. Según la Fiscalía General de la República, liderada por Carlos Díaz, estas cooperativas habrían inflado los precios de sus contratos hasta en un 33%, lo que equivale a 12,400 millones de colones por año, lo que sugiere una posible red de corrupción entre los altos mandos de la Caja y estas cooperativas contratistas. No obstante, Rodrigo Chávez, presidente de la República, dice que ninguno de estos contratos se encuentra en firme, y aquí se los dejo. Esa contratación no está en firme. La Procuraduría General de la República está revisando una apelación que no tiene respuesta. No hay nada que diga que la contratación en sí misma es un acto ilegal. Pero resulta ser y acontecer que, según informaciones del semanario Universidad, la Contraloría General de la República emitió en la noche del pasado miércoles 25 de septiembre una serie de aclaraciones, correcciones o desmentidos
sobre los alegatos que ha dado la Presidencia de la República sobre el caso Barrenador. La primera corrección que hace la Contraloría General de la República es que los contratos con 4 cooperativas y una asociación sí están en firme, salvo uno de ellos. O sea, 9 de los 10 contratos adjudicados a cooperativas de salud se encuentran en firme y por lo tanto generan derechos para esas organizaciones que estarían en la posibilidad de plantear reclamos administrativos y judiciales a la Caja Costarricense de Seguro Social en caso de incumplimiento. Esto según el periódico La Nación. Y por supuesto, esto contradice completamente lo que ha dicho la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, la diputada Pilar Cisneros y el presidente Rodrigo Chávez, como alegatos para intentar deslegitimar la investigación judicial que desarrolla el Ministerio Público. Este caso afecta directamente a la confianza en la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución que durante décadas ha sido fundamental para garantizar el acceso universal a la salud en Costa Rica. Las investigaciones revelan que varios contratos adjudicados a estas cooperativas carecían de la debida transparencia y de la debida competencia, la famosa licitación de nuestro país. Entre los involucrados e involucradas en este caso, además de Marta Eugenia Esquivel, se encuentran María Gutiérrez, gerente general interina al día de hoy de la Caja, los directivos Seiry Rojas, Johnny Gómez y María Camareno, y los ex representantes Jorge Porras, Jorge Araya y Roberto Quintana. Las medidas que se solicitan incluyen la suspensión como miembros de la Junta Directiva de la Caja por un periodo de 6 meses, con excepción de Porras, quien ya había renunciado previamente. Asimismo, los imputados tendrán prohibido contactar a testigos relacionados con el caso o intervenir en la licitación de los 138 barrios. Pero solo un toque. Detengámonos aquí y agárrese de su silla, vaya por un vaso de agua, porque aquí viene uno de los datos más sorprendentes del caso Barrenador. El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que durante el allanamiento en la Caja Costarricense de Seguro Social relacionado con el caso Barrenador, un funcionario desconocido accedió sin autorización judicial a una cuenta de correo bloqueada de un imputado, con los credenciales de un alto funcionario que estaba de vacaciones. Se eliminaron al menos 300 correos electrónicos y archivos del OneDrive. Aparentemente el acceso y borrado se realizaron desde una terminal del Hospital Max Peralta en Cartago. Esto según el medio de comunicación guanacasteco, Trivisión Canal 36. El organismo de investigación judicial ya ha anunciado que buscará ayuda internacional para poder intentar recuperar los correos eliminados, en un esfuerzo por poder esclarecer el alcance del caso. Mientras tanto, se mantiene la sospecha de que el borrado de esta información podría haber sido premeditado para poder proteger a los y las involucrados e involucradas en las posibles condenas por el caso Barrenador. Y en medio de las investigaciones y la trifulca por las detenciones y las peleas entre las instituciones y demás, Marta Eugenia Esquivel tomó una decisión que ha generado muchísima más controversia, nombrando a María de los Ángeles Gutiérrez como gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social de forma interina, con un salario de 5.415.000 colones mensuales, por un periodo de 6 meses. Lo más escandaloso de este nombramiento es que María de los Ángeles Gutiérrez también está siendo investigada en el marco del mismo caso. Este hecho fue denunciado públicamente por UNDECA, que lo calificó como un descaro y una burla al sistema judicial. La designación se realizó el 25 de septiembre de 2024, justo cuando Marta Eugenia Esquivel estaba esperando las medidas cautelares por el caso Barrenador. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, dio su apoyo completo a Marta Eugenia Esquivel y mencionó lo siguiente. Estoy seguro, doña Marta, que usted cuenta con el apoyo y el respeto de la enorme mayoría del pueblo costarricense. Eso lo menciona el presidente, pero yo quiero saber quiénes están realmente a favor de todo esto. Pues Mireya Zamora, exdiputada del Movimiento Libertario, quien abrazó a Marta Eugenia Esquivel con una bandera de Costa Rica cuando salía de la fiscalía luego de su detención, mientras otros ministros y exasesores del gobierno y la fracción oficialista apartaban a periodistas y camarógrafos rodeados por la policía y gritaban: "Esto es un show mediático, esto es una injusticia", lo que Rodrigo Chávez refuerza mencionando lo siguiente. A mí no me queda la menor duda, ni creo que le quede la menor duda al pueblo de Costa Rica, que lo que hizo la fiscalía fue montar un show. Parte de lo que reclama el gobierno es que primero se debe investigar y luego detener, y no detener para luego investigar. No obstante, la investigación de la fiscalía ya se estaba llevando a cabo previamente, y al notar la irregularidad, se realiza la detención, con el fin de investigar más a profundidad, a como le toca a usted, a como me toca a mí, y a como le toca a cualquier mortal en este país. Y no es nuestra responsabilidad tomar una posición y decir si Marta Eugenia Esquivel es culpable o no.
pero definitivamente aquí están pasando cosas extrañas. O bueno, no tan extrañas. Así que les pido por favor que me acompañen a recordar algunos de los momentos más humildes de nuestra historia donde han existido estos shows mediáticos. A Johnny Araya, exalcalde de San José, lo detuvieron en su casa por el caso de corrupción Diamante y llamó a su detención un castigo anticipado. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, dijo que, de una forma clara y directa, hubo una persecución de la fiscalía en mi contra y que todo estaba calculado para armar un show. Esto respecto al caso Isa Alcatel. José María Figueres, expresidente de la República, también involucrado en el caso Isa Alcatel, asegura en su página web que la Asamblea Legislativa convirtió el caso Alcatel en un show político y mediático. Estos últimos tres, junto con otros casos como por ejemplo el de la exdefensora de los habitantes Ofelia Teitelbaum, han sido señalados en múltiples ocasiones por corrupción, malversación de fondos, contratos viciados, etc. Entonces, aquí hay algo muy pero muy raro. O la fiscalía está errando en todas y cada una de las investigaciones que realiza y está inculpando a personas inocentes con intereses de por medio, o tenemos un país repleto de corruptos y corruptas que por su posición política siempre van a ser absueltos y absueltas de todos los crímenes que cometan. Aquí el tema es, ¿a quién le creemos? Y esto fue todo por hoy en Wanna Naked. Les agradecemos infinitamente por seguir apoyando el contenido de nuestro canal. Les recuerdo ir a seguirnos a nuestras redes sociales como @damorillo1 y @loquenosedice.cr y además suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días en otro capítulo de Wanna Naked. Chao.